Ya que estamos en el mes de marzo, pues escogí hablar de una mujer en el Antiguo Testamento impresionante. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8. Es la historia de una mujer rica, casada. Y era una mujer que tenía habilidad de discernir, que se daba cuenta cuando Dios estaba hablando, se daba cuenta cuando Dios se estaba moviendo. Nosotros los cristianos tenemos que estar atentos a la voz de Dios, atentos al mover de Dios. Muchas veces Dios se está moviendo y no nos damos cuenta porque estamos pensando en nuestros problemas. Otras veces Dios nos está hablando y no lo escuchamos. Otras veces viene el rema de Dios que nos da la salida, nos da la respuesta y no prestamos atención. De esta mujer podemos aprender mucho. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8. Era una mujer rica, casada, tenía una situación que no había podido tener hijo, pero una mujer muy especial. En Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem. Eliseo era donde estaba la unción del Espíritu Santo. Eliseo era un profeta que hizo grandes milagros, era un profeta que Dios lo respaldaba. Sobre él venía el Espíritu de Dios y él profetizaba, él hablaba, él juzgaba, él oraba, sucedían milagros, prodigios, impresionante Eliseo. Él pasaba, dice ahí que él pasaba, ¿verdad? Él pasaba y había allí una mujer importante. Ella estaba viendo, ella estaba observando, estaba pasando el que contenía la unción de Dios. Y ella fue la única que se dio cuenta que por ella estaba pasando. Es importante cuando usted venga a la iglesia, venga con una expectativa de oír de Dios. Venga con una expectativa, venga con una fe de encontrarse a Dios. Estése atento a lo que se habla. Estése atento al cántico profético. Estése atento a la revelación de la palabra. Cuando usted esté orando, estése atento a Dios. Cuando esté adorando, estése atento a Dios. Estaba Eliseo, donde estaba la doble porción del espíritu de Elías. Hombre de Dios que hacía prodigios, milagros. Había una atenta. Los hombres, ninguno estaba atento. Una mujer estaba atenta. Ella era importante y le invitaba insistentemente. Diga insistentemente. Usted no se rinda. Usted va a seguir creyendo hasta que venga el rompimiento. Usted se va a mantener firme en lo que Dios le prometió. En el rema que Dios le dio, en la promesa que Dios le dio bíblica, usted no se rinde, usted insiste, y si se cae se vuelve a levantar. Hay que ser insistente para que ocurran milagros. Ella estaba atenta, ella era insistente, estaba pendiente de las necesidades del hombre de Dios, Eliseo, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Mira, estaba atenta, era insistente y tenía un corazón de servir. Él tiene necesidad como hombre, como ser humano. ¿Cómo le puedo yo servir? Ella dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Ella le dice a su marido: yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Aquí vemos que el esposo se une a ella. Aquí vemos unidad en el matrimonio. Construyeron el aposento. Eliseo pasó por allí otra vez más. Eliseo entra y se queda en casa de este matrimonio. Allí durmió. Entonces dijo Giesi, su criado: llama a la sunamita. Giesi es criado de Eliseo. Llama a la sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giesi: dile, he aquí
tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que yo hable por ti al rey? ¿O necesitas que yo hable por ti al general del ejército? Ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó. Y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás a tu hijo. Y ella dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Es una historia fascinante. Me impresiona cómo Dios respaldó las palabras que salió de la boca de Eliseo. Cómo Dios declaró una palabra y cómo Dios hizo el milagro exactamente de acuerdo a la palabra que salió de la boca de Eliseo. La mujer sunamita es una área geográfica, es al norte de Israel, pero ella, podemos aprender mucho de ella. Habla de que ella procedía de una región específica y era una mujer casada, era una mujer que no había podido tener hijos, era una mujer rica y de influencia. Ella quería servir a Eliseo. Ella no lo estaba haciendo con ningún interés personal. Cuando él le pregunta: ¿qué tú quieres que yo haga por ti? ¿Tú necesitas que yo hable con el rey? ¿Tú necesitas que yo hable con el ejército? ¿Tú necesitas algún favor de mí? Ella no le contestó. Su don principal era la hospitalidad. Tenemos que ser un pueblo hospitalario. La iglesia tiene que ser un lugar donde todos se sientan bienvenidos. En la iglesia no puede haber juicio ni condenación. Sí tiene que estar la verdad de Dios. Tiene que estar la verdad de Dios. Pero no podemos ser un pueblo que despreciamos a nadie. Tenía una visión para la obra de Dios. Tenía una visión por los servidores de Dios y para compartir lo que tenía con ellos. Ella, el don de hospitalidad era tan poderoso porque consistía en valorar, en apreciar a otros. Consistía en decir: wow, vamos a hacer sentir a esta persona cómoda, qué es lo que necesita. Donde hay hospitalidad habrá un buen testimonio. Las personas siempre se van a recordar de cómo tú lo hiciste sentir. Apunte eso. Esa parte está bien buena. Si usted es empresario, escúcheme ahí. Le acabo de dar una llave poderosa. Las personas siempre se van a acordar de cómo tú lo hiciste sentir. Si tú vas a un lugar y te hacen sentir bien, te hacen sentir importante, te hacen sentir valorizado, tú vas a volver a ese lugar. Si yo voy a un restaurante y no me tratan bien, yo no vuelvo a ese restaurante. Si yo voy a un lugar a consumir, a gastar mi dinero y no me hacen sentir bienvenido, no me atienden con respeto, no me dan el valor, yo no vuelvo ahí. ¿Por qué voy a volver ahí? Eso es una llave para prosperar en los negocios. Ella tenía este don. Ella tenía la habilidad de ser hospitalaria. Las personas siempre se van a recordar de cómo tú le hiciste sentir. ¿Por qué hay alguna gente que no quiere ir a tu casa? Pregúntate cómo lo hiciste sentir. No, esta parte es bien importante porque nadie me quiere. Bueno, pero ¿qué tú has hecho? Dime, algo tú hiciste. ¿Por qué nadie te quiere? Entonces, ella tuvo la visión, ella compartió la visión con su esposo. Se unieron y juntos decidieron unidos atender las necesidades del profeta Eliseo. Seamos hospitalarios. Tengamos una visión de ser hospitalarios, sobre todo con la gente que son importantes. Con la gente que nuestras parejas, nuestros esposos, esposas, nuestros hijos, nuestros padres,
con la gente que son importantes, las amistades que amamos, que queremos, seamos hospitalarios, sobre todo con las nuevas generaciones. Yo quiero que las nuevas generaciones cuando lleguen a este lugar sean felices, que se sientan amados por ti, que se sientan atendidos por todos nosotros. Yo insisto que hay un mover poderoso sobre las nuevas generaciones y Dios nos está llamando a ti y a mí. Esta casa tiene un llamado profético para atender ese movimiento. Alguien dígame amén ahí. Seamos hospitalarios con las personas nuevas que llegan a la iglesia. Seamos hospitalarios con nuestros familiares. Seamos hospitalarios con esas personas que Dios está usando en nuestras vidas. La hospitalidad une, la hospitalidad sana y Dios la usa para salvar. Dios la usa para restaurar. La hospitalidad da a las personas un sentido de pertenencia. El don que tenía esta mujer era el don de hospitalidad. La hospitalidad es un principio de prosperidad. Lo opuesto es ser frío. Lo opuesto es ignorar el valor de otros. Lo opuesto es no ofrecer seguridad, ser duro y áspero. A mí no me importa de dónde usted viene, porque ya yo me conozco todas las excusas. Que si yo soy de allá, no digo el país porque se molestan, pero tú sabes. Pero a mí no me importa su herencia, ni que su abuelo, ni que su tatarabuelo, ni que usted es de tal país o del otro país. Yo vengo a decirle que usted nació de nuevo. Usted pertenece al reino de los cielos. Usted es hijo del Dios viviente. Entonces todo cambia. Cuando nacemos de nuevo todo cambia. Somos nueva criatura. Y Dios nos va llevando de gloria en gloria, de victoria en victoria. ¿Cómo lo hace? Quitando todo lo que te estanca. Quitando la frialdad. Quitando el ignorar de valorar a otros. Quitando el egoísmo. Quitando eso ser áspero. Quitando eso. La tsunamita y su esposo fueron hospitalarios al profeta de Dios. Es un principio de prosperidad. Es un principio que provoca que el Espíritu Santo añada. Dios añade. Donde hay hospitalidad, Dios se mueve. Dios prospera y Dios añade. La visión de esta mujer con su esposo fue de honrar la obra de Dios. ¿Qué puedo hacer yo por Dios? ¿Qué puedo hacer yo por Dios? Por ahí va Eliseo, espérate, déjame llamarlo. Vamos a darle un sándwich, vamos a darle un refresco, vamos a atenderlo. No tienen dónde quedarse, no hay hoteles buenos, vamos a hacer algo. Dios nos hizo ricos, tenemos dinero. Dios nos hizo ricos, vamos a construir, vamos a hacer algo que cuando Él pase por aquí, que el hombre de Dios se quede en nuestra casa. Su visión fue de honrar la obra de Dios, enfocándose en atender a Eliseo. Pero Eliseo representaba en esa época el mover poderoso de Dios sobre Israel. La tsunamita fue sensible al mover de Dios que estaba fluyendo en la vida de este hombre. Ella decía, espérate, este es un hombre de carne y hueso, es feo y todo, pero la mano de Dios está con él. Cuando él habla, algo sucede. Esto se llama discernimiento espiritual. Discernimiento espiritual es cuando tú te das cuenta de lo que está operando. Si está operando el Espíritu Santo, si está operando la carne humana o si está operando los demonios o algún demonio. She knew. Ella sabía que en Eliseo estaba operando el poderoso Espíritu de Dios. Ella fue persistente. Mira, cuando tú te das cuenta que el mover de Dios está para tu vida, tú tienes que persistir. Porque a veces cogemos la fiebre y viene el impulso y hacemos algo, pero después se nos olvida. O después decimos, bueno, yo traté, no, eso no es una excusa para Dios. Yo traté, no es una buena excusa para Dios. A Dios no le gusta que yo traté. A Dios le gusta que tú estás comprometido a tratar hasta que venga la victoria a tu vida. Ella fue persistente y fue cuando Eliseo pasaba. Ella
ella se dio cuenta del mover de Dios cuando ella pasaba. Por ahí va, por ahí va. No fue que Eliseo la llamó, no fue que le mandaron un email, no fue que le dijeron un cartel, yo soy el hombre de Dios. No, ella lo vio por ahí pasar. Ella se daba cuenta cuando él pasaba. Ella observó que sobre él había una santidad y una unción superior. Ella pudo ver la obra de Dios a través de Eliseo. No se fijó que si era pesado, no se fijó que si era feo, chiquito, blanco, negro. Ella tenía discernimiento espiritual. Te voy a decir un secreto, escúchame. Tú tienes un enemigo que te quiere desconectar del mover de Dios, que te quiere desconectar de donde está la manifestación del Espíritu Santo, que se va a meter en tu casa para bendecir tu casa. Y el enemigo viene y te va a mostrar todos los defectos de ese lugar, todos los defectos de esa persona. Te va a mostrar la imperfección, te va a mostrar los errores, te va a traer 20 gente a dar la opinión. Escúchame, cuando tú tengas el discernimiento de darte cuenta dónde está el mover de Dios para tu vida, sé persistente como esta mujer. No dejes que el diablo te saque de donde está la bendición de Dios para tu vida. Hoy en día muchos cristianos por cualquier cosa se van de la iglesia. Yo hablo con pastores toda la semana y me cuentan por 20 inmadurez, por 20 estupideces, cogen cualquier excusa y se van para la iglesia. Menos mal que ella no se pudo analizar con una lupa quién era Eliseo. Menos mal que ella se concentró en el mover del Espíritu Santo que estaba en Eliseo y no en Eliseo. Es importante estar atento a Dios, porque muchas veces el mismo Dios moviéndose y hablando, y si no tenemos el discernimiento como ella, lo ignoramos y perdemos la bendición. Yo he visto y yo he experimentado esto, las veces que ignoramos el consejo de Dios, las veces que ignoramos la palabra profética en nuestras vidas, como resultado en pérdidas. A mí me ha pasado, eso le puede pasar a ustedes. El discernimiento espiritual de esa mujer provocó que el mismo mover que estaba en Eliseo, el mismo poder que estaba en Eliseo, la misma unción que estaba en Eliseo, entrara en su casa. Él no iba para la casa de ella. Él llegó a la casa de ella porque ella tuvo discernimiento, fue hospitalaria e insistió. Y como ella tuvo el discernimiento, fue hospitalaria y se unió a su marido e insistieron, Eliseo entró en su casa. Eliseo comió en su casa y durmió en su casa. El profeta decía, espérate, esta gente son muy nice. ¿Qué puedo hacer yo por ellos? En agradecimiento, escucha esta parte, vamos a ver cómo la reciben ustedes. En agradecimiento, Elías activó la unción de Dios en su vida y Elías profetizó un hijo. En agradecimiento, Eliseo. Era el espíritu de Elías en Eliseo. En agradecimiento, Eliseo profetizó un hijo. Dios no le mostró que ella no podía ser mamá. El criado se lo sopló. Yo no sé si ustedes están entendiendo lo que yo estoy diciendo. En ningún momento dice el Espíritu de Dios le mostró que ella era estéril. En ningún momento dice la voz de Dios le mostró a Eliseo que era estéril. Eliseo no discernió en el espíritu el problema de ella. Se lo sopló el criado. Y él en agradecimiento dijo, yo profetizo que tú en un año serás mamá. Y Dios lo honró. No fue que Dios le dijo a él que lo dijera. Fue que él lo dijo y Dios honró lo que él dijo. Él obró en agradecimiento, le profetizó el hijo. Ella no se lo pidió. Ella no se lo pidió.
Ella no le sirvió a él para que le diera el milagro. Esa no fue la intención de ella. Pero salió de Eliseo a hacerlo. Y entonces salió del corazón de Dios honrar lo que Eliseo había profetizado sobre esta mujer. Su hospitalidad y su discernimiento espiritual la conectó al río milagroso que Dios había establecido sobre Eliseo. Eso es algo, yo espero que ustedes entiendan lo que yo estoy diciendo. Dios escoge a este hombre Eliseo, él es discipulado por Elías. Sobre él Dios establece un río milagroso. Estaba allá el río milagroso. Eliseo lo usaba en obediencia a Dios, pero Eliseo lo usaba en la sabiduría que tenía Eliseo. Y el agradecimiento a la hospitalidad de esta mujer, decidió Eliseo usar el río milagroso que estaba sobre Eliseo y se lo dio a la tsunamita. Y al año la Biblia dice que ella tuvo su bebé. Es importante estar atento a lo que Dios está haciendo. Es importante estar atento a lo que Dios está diciendo. Dios siempre está diciendo. Ahora yo te digo algo, Dios no se repite. Dios es un Dios que no se repite. Él es un Dios que constantemente está diciendo algo. Él no se repite. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 32. Y viendo Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Un día llega Eliseo a la casa y se encuentra con un grave problema. El niño que él había profetizado y que Dios puso en el vientre de esta mujer nació y creció y se murió. Algo sucedió que el niño murió. Él llega a la casa y el niño estaba muerto. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Ahora sí oró. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giesi, el criado, y le dijo: llama a esta tsunamita. Él la llamó y entrando ella, él le dijo: toma tu hijo. Y así ella entró y se echó a sus pies y se inclinó a tierra después que tomó a su hijo y salió. Un día vuelve otra vez a la casa que ella y su marido habían preparado cuando él pasara por ahí, porque ella era hospitalaria y agradecida. Y el milagro que Eliseo le profetizó se murió. Y Eliseo llega a la casa y ese milagro está muerto. Y Eliseo ora a Dios. Y Eliseo le dice: hoy te pido que este niño vuelva a vivir. Y el niño volvió a vivir. Este milagro llevó la reputación de Eliseo a otro nivel. Todo el mundo se enteró que el profeta Eliseo, en él estaba el poder de resucitar a los muertos. ¿Sabes? Ella no le cerró la puerta al profeta. Aquí viene tú que me diste un niño y ahora se murió y mira cómo estoy sufriendo. No, ella no hizo eso. Frente a la muerte de su hijo, ella no se desesperó, ella no lo criticó, ella no culpó a Dios. Ella aceptó que Eliseo entrara al cuarto, a su casa, y que Eliseo entrara al cuarto de su hijo. Y ella esperó en lo que Eliseo iba a hacer sobre la vida del niño. Su actitud de seguir confiando en Dios. Su actitud de tener una fe viva ante una situación de muerte. Ella no permitió que la muerte de su hijo matara su fe. Ella mantuvo su fe viva ante la muerte de su hijo. Eliseo entró y subió para el cuarto. Eliseo no le preguntó a ella de qué murió, qué fue lo que pasó, qué fue lo que pasó. ¿Tú quieres que yo ore por él? Eliseo fue directamente al cuarto.
Eliseo le habló a Dios y no le habló a ella. Después que lo resucitó, lo mandó a buscar a ella y se lo entregó vivo una vez. La primera vez se lo puso en el vientre. La segunda vez se lo puso en las manos. Todo porque el poder de Dios entró en la casa de esta mujer. Y al final ella responde tirándose a los pies, dándole gracias a él por este milagro. Su fe fue persistente y se mantuvo viva. Esta mujer nos enseña lo que es hospitalidad. La hospitalidad es algo muy poderoso. Yo he conocido empresarios que tienen el don de hospitalidad. Yo digo, no, con razón tiene tantos millones y este te hace sentir bien chévere cada vez que te saludan. Si tú eres un empresario, aprende de la tsunamita. Establece en tu empresa una cultura de hospitalidad. Establece en tu hogar una cultura de hospitalidad. Cuando tus hijos se casan y se van y los nietos, cuando ellos regresan, ¿cómo se sienten ellos cuando regresan? ¿Cómo se sienten ellos cuando ven que tú los abrazas, que le das la bienvenida, que le dices te extrañé, que le preparas una comida, que los honras, que le das valor? La hospitalidad une la familia. La hospitalidad tiene una unción de restaurar relaciones. La hospitalidad es un principio de prosperidad. Esta mujer tenía el don de hospitalidad. Esta mujer tenía el discernimiento espiritual. Y ante una situación tan horrible como es perder un hijo, ella nunca tuvo hijo. Ella y su esposo se habían dado por vencidos. Bueno, nos tocó no tener hijos. Cuando Eliseo le habla de que el próximo año tendrás un hijo, ella le dijo, pero ¿cómo va a ser si mi esposo está viejito? Y sucedió. O sea, ella no lo atendió a él por un hijo ni por un milagro. Fue el agradecimiento de Eliseo que provocó que el río de milagroso que estaba en su vida se manifestara en la vida de esta mujer. Su discernimiento espiritual y su fe. Cuando su hijo muere, ella no le cerró la puerta a Eliseo. Su hijo resucitó en su casa. Eso es un milagro impresionante. Lecciones que aprendemos de la historia de esta mujer que le llaman la tsunamita. No era su nombre, es que nació por allá en un lugar. Y ese lugar, la gente que nacía ahí, le llamaban tsunamitos. Su hospitalidad atrae la bendición de Dios a su casa. Su hospitalidad hizo que el poder de Dios estuviera haciendo milagros y que el poder de Dios estuviera resucitando los muertos. Sirvió al hombre de Dios sin esperar recompensa. Fue un acto noble. Ella simplemente quería agradar al Dios de Eliseo, que era su mismo Dios. Ella fue persistente, persistió en servir a Dios hasta que lo hizo. Dios conoce nuestros deseos más profundos. A que toda mujer desea ser mamá, aunque sea de un niño. Dios conoce los deseos más profundos. Cuando Eliseo le profetizó en agradecimiento al niño, Dios dijo, amén, así será. Porque Dios conoce tus deseos más profundos. Dios no se olvida de tus deseos más profundos. Todo lo que tú pongas a un lado para poner a Dios primero, eso que tú lo pusiste a un lado, pero Dios lo toma de ese lado y lo pone en el centro de su mismo corazón. La fe de esta mujer se reveló en momentos de crisis. No le cerró la puerta a Eliseo. No le protestó. No hubo negatividad. Ella se mantuvo en fe en medio de la crisis. ¿Sabes? Cuando decidimos honrar la presencia de Dios y el mover de Dios, eso es esencial para nuestras vidas. Es una llave que te llega a lugares superiores y que te da un entendimiento superior.
el desear y atender la presencia y el mover de Dios. Dios es poderoso para restaurar todo lo perdido. El niño murió, pero no se quedó muerto. El niño, el mismo poder que lo sembró en el vientre de esta mujer, fue el mismo poder que lo levantó de los muertos. La confianza en Dios genera milagros. Estemos atentos al mover de Dios. Seamos un pueblo hospitalario. Hazlo parte de la cultura de tu vida. Date cuenta cuando tú estás siendo áspero o frío o egoísta. Identifícalo y dile: no, espérate, yo nací de nuevo. Tal vez mi abuelo era así o mi abuela era así. O tal vez en mi tierra, de mi tierra, la cultura, yo vengo de la tierra de por allá, que son todos unos pesados. Pero no, ya tú no eres eso. Ya tú no eres el pesado de la tierra de tu cultura. Ahora tú eres el hijo del Dios viviente. En ti está la unción y la presencia del Espíritu Santo. Ya tú no eres lo mismo. El cristiano que se aferra a ser igual no conoce a Dios. No lo conoce. No, pastor, es que yo desde chiquito soy así de pesado. No, pero déjame hablarte de Cristo. Tú tienes que nacer de nuevo. Abre tu corazón, arrepiente de tus pecados. Ábrele tu corazón al Dios que todo lo hace nuevo. Si Dios no te está cambiando, tú no estás caminando con Dios. Seamos hospitalarios. Estemos atentos al mover de Dios y a lo que Dios está diciendo. Y cuando vengan las situaciones difíciles, mantén tu fe viva. Aunque la muerte te rodea, ella mantuvo su fe viva en medio de ese dolor tan grande de perder un hijo.